Argentina 3-0 Argelia, el día que Messi volvió a desafiar el tiempo, la noche en la que el mundo volvió a mirar a Messi. Hay futbolistas que juegan los mundiales. Y hay futbolistas que parecen haber nacido para ellos. Cuando Lionel Messi pisó el césped de Kansas City para enfrentar a Argelia, no era un partido cualquiera. Era su partido número 200 con la camiseta argentina. Era su sexto mundial. Era un hombre de 38 años que llegaba rodeado de preguntas. Muchos se preguntaban si todavía podía marcar diferencias. Muchos se preguntaban si el tiempo finalmente había alcanzado al mejor jugador de su generación. Y apenas 90 minutos después, el mundo recibió la respuesta. No. Messi seguía siendo Messi. Argentina derrotó 3-0 a Argelia y el capitán anotó los 3 goles. Su primer hat-trick en una Copa del Mundo. Una actuación histórica que lo igualó como máximo goleador de la historia de los mundiales con 16 anotaciones. Pero más allá de los números, lo que vimos fue algo mucho más importante. Vimos a una selección argentina que parece llegar a este mundial con hambre, con experiencia, con confianza, y con la sensación de que todavía tiene mucho por decir. Un partido más cómodo de lo que muchos esperaban. Si analizamos el encuentro desde un punto de vista crítico, hay que decir que Argelia nunca logró incomodar seriamente a Argentina. La albiceleste controló la posesión, controló los espacios, controló el ritmo, y sobre todo controló las emociones. Algo que los campeones del mundo suelen hacer muy bien. Argentina no salió desesperada. No salió acelerada. No salió a buscar una goleada desde el primer minuto. Salió a imponer condiciones. Y poco a poco fue inclinando la cancha. Argelia tuvo algunos momentos interesantes en la primera parte, pero jamás transmitió la sensación de poder romper el sistema defensivo argentino. El mediocampo argentino volvió a ser una máquina perfectamente coordinada. De Paul corriendo cada balón. Enzo Fernández distribuyendo el juego. Mac Allister apareciendo entre líneas. Y Messi flotando por todo el frente de ataque. La diferencia entre ambos equipos empezó a sentirse desde muy temprano. No tanto en las ocasiones de gol, sino en la sensación de control. Argentina parecía tener siempre una marcha más. El primer gol y el aviso al mundo. Antes de marcar, Messi ya había avisado. Incluso llegó a convertir una anotación que terminó siendo anulada. Pero lejos de frustrarse, siguió insistiendo. Y entonces llegó el minuto 17. El momento en que el estadio explotó. Messi encontró espacio frente al área. Levantó la cabeza. Observó. Calculó. Y ejecutó. Como tantas veces en su carrera. Como tantas veces durante más de 20 años. Gol. Argentina 1. Argelia 0. Un remate que confirmó algo que muchos sospechaban. El capitán argentino había llegado al mundial en plena forma. Y a partir de ese instante el partido pareció cambiar completamente. Argentina ganó tranquilidad. Argelia comenzó a perseguir sombras. Y Messi empezó a disfrutar. Algo peligroso para cualquier rival. Porque cuando Messi disfruta, normalmente los demás sufren. El gran trabajo de Scaloni. Hay algo que muchas veces pasa desapercibido. Y es el trabajo de Lionel Scaloni. Porque cuando Argentina gana, todos hablan de Messi. Pero detrás de esta selección existe una estructura táctica muy sólida. Scaloni ha logrado algo que pocos entrenadores consiguen. Construir un equipo donde las estrellas brillan sin romper el equilibrio colectivo. Argentina defendió bien. Presionó bien. Atacó bien. Y administró perfectamente los tiempos del encuentro. Incluso cuando el resultado parecía asegurado, el equipo no perdió la organización. No regaló espacios. No se relajó. No cayó en excesos de confianza. Eso habla de un grupo maduro. De un grupo que aprendió de errores pasados. Y que entiende perfectamente cómo se juegan los torneos cortos. Las opiniones de la prensa coinciden en que Argentina mostró una enorme solidez colectiva y una madurez superior a la de muchos de sus competidores directos. El segundo gol y el instinto del goleador. Si el primer gol mostró al Messi creador, el segundo mostró al Messi depredador. Ese jugador que aparece exactamente donde debe aparecer. El arquero rechazó. La pelota quedó viva. Y mientras todos reaccionaban una décima de segundo tarde, Messi ya estaba allí, empujando el balón. Gol. Argentina 2. Argelia 0. Un gol que muchos consideran sencillo, pero que demuestra algo fundamental. La inteligencia futbolística. Porque los grandes goleadores no solamente rematan bien, también saben dónde va a caer la pelota antes que los demás. Y Messi volvió a demostrarlo. A los 38 años. En un mundial.
contra una selección física y competitiva. Seguía leyendo el juego como nadie. El tercer gol y la obra maestra. Pero faltaba lo mejor. Faltaba el gol que hizo levantar a millones de personas de sus asientos. Minuto 76. Messi recibe. Observa. Acelera. Encuentra un espacio imposible. Y coloca el balón lejos del alcance del arquero. Gol. Hat-trick. Historia. El estadio entero entendió que acababa de presenciar algo especial. No era solamente un tercer gol. Era un mensaje. Messi seguía escribiendo capítulos que parecían imposibles. El mejor jugador del partido abandonó el campo pocos minutos después bajo una enorme ovación. Lo que opina la prensa y los aficionados. La reacción fue inmediata. Los medios internacionales hablaron de una actuación legendaria. Muchos titulares destacaron que Messi sigue desafiando la edad. Otros señalaron que Argentina había enviado un mensaje directo al resto de favoritos. Y en redes sociales apareció una palabra repetida miles de veces. GOAT. El mejor de todos los tiempos. Los aficionados quedaron impresionados no solo por los goles, también por la facilidad con la que Argentina controló el partido. La sensación general fue clara. Argentina no solamente ganó. Las críticas también existen. Ahora bien, si queremos ser críticos, también hay preguntas pendientes. La principal es sencilla. ¿Qué tan fuerte era realmente Argelia? Porque Argentina fue superior. Pero todavía no enfrentó a una potencia europea o sudamericana. Todavía no ha sido sometida a una presión extrema. Todavía no ha tenido que remontar un marcador adverso. Por eso algunos analistas prefieren mantener la calma. Reconocen el gran partido. Reconocen el gran nivel. Pero recuerdan que el Mundial apenas comienza. Lo que se espera de Argentina. Después de este debut, las expectativas crecieron. Y mucho. Porque el equipo mostró experiencia. Mostró equilibrio. Mostró liderazgo. Y mostró a un Messi inspirado. Muchos expertos ya colocan nuevamente a Argentina entre los máximos candidatos para levantar el trofeo. No solamente por Messi, sino porque el grupo parece entender perfectamente lo que necesita para competir en una Copa del Mundo. El mensaje final. Quizás lo más impresionante de toda esta historia es que seguimos hablando de Messi después de más de 2 décadas de carrera. Seguimos sorprendidos. Seguimos emocionados. Seguimos viendo cómo desafía al tiempo. Argentina comenzó su defensa del título de la mejor manera posible. Con autoridad. Con personalidad. Y con un capitán que sigue escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol. El próximo reto será aún más exigente. Los rivales estudiarán cada movimiento. Buscarán neutralizar a Messi. Buscarán encontrar debilidades. Pero si algo dejó claro este debut es que Argentina no ha venido solamente a participar. Ha venido a defender su corona. Y mientras Lionel Messi siga jugando a este nivel, ninguna selección podrá sentirse tranquila cuando la vea al otro lado del campo. Argentino, la presión que casi nadie ve. Hay algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de Lionel Messi. Nos acostumbramos tanto a verlo brillar que terminamos creyendo que todo le resulta sencillo. Pero la realidad es completamente diferente. Antes de este mundial, las preguntas volvieron a aparecer. Las mismas preguntas que lo han acompañado durante años. ¿Seguirá siendo decisivo? ¿Podrá soportar otro torneo tan exigente? ¿Tendrá la energía suficiente para marcar diferencias contra jugadores 10 o 15 años más jóvenes? Cada conferencia de prensa, cada programa deportivo, cada análisis, terminaba girando alrededor del mismo tema: la edad. Porque el fútbol moderno suele ser cruel con quienes superan los 30 años. Sin embargo, Messi llegó una vez más dispuesto a demostrar que las reglas normales parecen no aplicarse a él. Y quizás lo más impresionante no fueron los 3 goles. Fue la forma en que administró cada esfuerzo. La inteligencia con la que eligió cuándo acelerar, cuándo caminar, cuándo aparecer, cuándo desaparecer. Parecía un jugador que entendía perfectamente cada segundo del partido. Como si estuviera jugando ajedrez mientras los demás seguían jugando fútbol. Por eso muchos analistas consideran que la actuación frente a Argelia fue mucho más importante de lo que indican los números. Porque no solamente marcó 3 goles. Demostró que sigue siendo capaz de controlar un encuentro mundialista a través de su inteligencia. Y eso es algo que preocupa enormemente a todos los futuros rivales. El mensaje que recibió el resto del mundial. Cuando terminó el partido, la noticia no era solamente que Argentina había ganado. La noticia era la manera en que había ganado. Porque una cosa es conseguir 3 puntos. Y otra muy distinta es enviar un mensaje al resto de candidatos.
Brasil observó. Francia observó. Alemania observó. Inglaterra observó. España observó. Y todos vieron exactamente lo mismo. Una selección campeona del mundo que parece mantener intacta su identidad. Argentina no transmitió desesperación. No transmitió nervios. No transmitió ansiedad. Transmitió seguridad. Y eso suele ser una señal muy peligrosa en torneos cortos. Los equipos campeones entienden que los mundiales no se ganan jugando perfecto todos los partidos. Se ganan sobreviviendo. Se ganan compitiendo. Se ganan golpeando en los momentos adecuados. Y Argentina dio la impresión de ser un equipo preparado para eso. Por esa razón, después del encuentro, muchos especialistas comenzaron a colocar nuevamente al albiceleste dentro del grupo de favoritos para levantar la copa. No porque haya goleado, sino porque pareció saber exactamente lo que estaba haciendo durante los 90 minutos. Y esa sensación vale muchísimo en una Copa del Mundo. Lo que viene para Argentina. Ahora llega la parte más difícil. Porque después de una actuación tan brillante aparecen nuevas exigencias. La afición quiere más. La prensa quiere más. El mundo quiere más. Y especialmente quieren más de Messi. Cada rival estudiará el partido contra Argelia. Analizarán sus movimientos. Intentarán cerrar los espacios que encontró. Buscarán formas de incomodarlo. Buscarán maneras de aislarlo del resto del equipo. Pero ahí es donde aparece una de las mayores fortalezas de esta selección. Argentina ya no depende únicamente de Messi. Tiene experiencia. Tiene estructura. Tiene funcionamiento. Tiene jugadores capaces de asumir responsabilidades cuando el capitán no puede hacerlo todo. Y eso convierte al albiceleste en un equipo mucho más peligroso. Si Messi sigue inspirado, Argentina será candidata. Si el mediocampo mantiene este nivel, Argentina será candidata. Si la defensa continúa mostrando solidez, Argentina será candidata. Pero sobre todo, si el grupo mantiene la misma humildad que mostró en este debut, Argentina tendrá serias posibilidades de volver a pelear por la gloria máxima. Porque los mundiales no premian únicamente al equipo con mejores nombres. Premian al equipo que mejor soporta la presión. Y después de lo visto frente a Argelia, da la sensación de que esta selección está preparada para soportarla. Dicen que cada generación tiene un futbolista que la representa. Un jugador capaz de marcar una época. Un nombre destinado a ser recordado por décadas. Pero muy pocas veces aparece alguien capaz de trascender generaciones enteras. Alguien que no pertenece solamente a un país. Ni a una época. Ni siquiera a un deporte. Alguien cuyo legado termina convirtiéndose en patrimonio de la historia. Y ese hombre se llama Lionel Andrés Messi. Han pasado más de 20 años desde que el mundo comenzó a escuchar su nombre. Más de 20 años desde que un pequeño zurdo argentino empezó a desafiar todas las reglas del fútbol. Más de 20 años rompiendo récords. Más de 20 años conquistando títulos. Más de 20 años haciendo felices a millones de personas alrededor del planeta. Y aún así, sigue encontrando la manera de sorprendernos. Porque cuando parecía que ya lo habíamos visto todo. Cuando parecía que ya no quedaban páginas por escribir. Cuando parecía que la historia estaba completa. Messi volvió a aparecer en un mundial para recordarle al planeta quién es realmente. No estamos hablando de un jugador cualquiera. Estamos hablando del hombre que cambió la historia del fútbol moderno. Del futbolista que conquistó Europa. Del capitán que llevó a Argentina a la gloria máxima. Del hombre que convirtió los sueños imposibles en realidad. Y como si todo eso no fuera suficiente, a los 38 años volvió a hacer algo que parecía reservado para las leyendas. Un triplete en una Copa del Mundo. 3 goles. 3 momentos históricos. 3 golpes sobre la mesa para decirle al mundo que todavía sigue aquí. Que todavía tiene magia. Que todavía tiene fútbol. Que todavía tiene historia por escribir. El primer gol llegó como llegan las obras de arte. Con naturalidad. Con elegancia. Con esa calma que solamente tienen los elegidos. Tomó el balón lejos del área. Levantó la mirada. Analizó cada movimiento. Y soltó un disparo que terminó besando la red. Era el minuto 17. Y el mundo entero volvió a levantarse de sus asientos. Porque Messi acababa de recordarnos algo que jamás debemos olvidar. Los genios nunca dejan de ser genios. Pero lo verdaderamente impresionante no fue el gol. Fue lo que representaba. Porque aquel disparo no era solamente una anotación más. Era el resultado de 2 décadas de excelencia. Era el reflejo de miles de horas de sacrificio. Era la confirmación de que la edad jamás podrá apagar el talento. Y cuando el partido avanzó, volvió a aparecer. Como siempre aparece.
Como apareció en Barcelona. Como apareció con Argentina. Como apareció en las noches más importantes de su carrera. Estando donde los grandes tienen que estar. Aprovechando un rebote dentro del área. Leyendo la jugada antes que todos los demás. Marcando el segundo gol. Porque Messi no solamente juega al fútbol. Messi entiende el fútbol como pocos seres humanos lo han entendido. Y entonces llegó el momento que quedará grabado para siempre. El tercer gol. El gol que cerró el triplete. El gol que selló otra noche histórica. El gol que hizo que millones de aficionados comprendieran que estaban viendo algo irrepetible. Porque no importa cuántos años pasen. No importa cuántas generaciones lleguen. No importa cuántos nuevos talentos aparezcan. Hay momentos que pertenecen exclusivamente a los inmortales. Y aquella noche perteneció a Lionel Messi. 20 años exactos después de su primer gol mundialista. 20 años. Piénsalo por un instante. 2 décadas completas. Desde Alemania 2006 hasta el Mundial de 2026. Desde aquel joven que comenzaba a dar sus primeros pasos hasta convertirse en el primer futbolista de la historia en disputar 6 Copas del Mundo. Una marca que parecía imposible. Una marca reservada para alguien extraordinario. Una marca reservada para Messi. Porque mientras otros jugadores tuvieron carreras brillantes, Messi construyó una leyenda. Mientras otros consiguieron títulos, Messi construyó una era. Mientras otros dejaron recuerdos, Messi dejó historia. Y quizás lo más increíble de todo es que nunca necesitó gritar que era el mejor. Nunca necesitó presumir. Nunca necesitó imponer su grandeza. Fueron sus números los que hablaron. Fueron sus goles. Fueron sus asistencias. Fueron sus títulos. Fueron sus récords. Fueron sus actuaciones. Fueron millones de aficionados quienes terminaron diciendo lo que el propio Messi jamás necesitó decir. Que estaban viendo a uno de los más grandes deportistas que han existido. Y hoy, cuando Argentina vuelve a soñar con levantar una nueva Copa del Mundo, la historia nos regala una imagen maravillosa. Lionel Messi sigue liderando. Sigue inspirando. Sigue compitiendo. Sigue soñando. Porque los campeones ganan partidos. Las leyendas ganan títulos. Pero solamente unos pocos elegidos consiguen algo mucho más difícil. Trascender el tiempo. Y si algún día el fútbol tiene que resumirse en una sola imagen, millones recordarán a un hombre de camiseta albiceleste, con el número 10 en la espalda, con una zurda capaz de hacer magia, con una carrera imposible de repetir, con una historia imposible de olvidar. Porque hubo grandes futbolistas, hubo leyendas, hubo campeones, pero solamente existió un Lionel Messi, y el mundo tuvo el privilegio de verlo jugar. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo historias, curiosidades, polémicas y los temas más comentados del momento, te invito a que te unas a esta comunidad suscribiéndote al canal. No olvides dejar tu like, ya que eso ayuda muchísimo a que más personas puedan encontrar este contenido. Además, me encantaría conocer tu opinión, así que déjame tu comentario aquí abajo. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Crees que todo fue una coincidencia o hay algo más detrás de esta historia? Tu participación hace crecer este canal y ayuda a que sigamos trayéndote videos cada vez mejores. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos muy pronto en el próximo video.